Muy, pero muy buenos días para todos. Le damos la calurosa bienvenida a este podcast en el cual estaremos hablando de un tema fundamental dentro del ámbito educativo. Mi nombre es Alain Mangones, soy estudiante de primer semestre de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Entonces, para empezar, obviamente quisiera hacer un recuento de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, de cuál es ese cronograma que tenemos preparado para ustedes, con toda la temática y también con la maravillosa participación de un docente que ya tiene bastante años de experiencia dentro del contexto educativo de la ciudad de Montería, en la institución educativa José María Córdoba. Son más de 20 años de experiencia, entonces, acorde al tema, nos va a estar contando toda esa parte experiencial y cuál ha sido la metodología utilizada para poder lograr un éxito estudiantil en el aprendizaje. Entonces, nuevamente les reitero la cordial bienvenida, espero que sea del agrado de todos ustedes. Bueno, en principio, la temática que estaremos desarrollando el día de hoy son los estilos de aprendizaje. Pero para eso, previamente, es necesario hacer un recuento de cómo se da ese proceso de enseñanza, aprendizaje, hablar un poco también de lo que es la metacognición y cómo todo esto se relaciona al tema principal que debemos abordar en este capítulo. Bueno, en este primer capítulo de nuestro podcast estaremos hablando en principio como primer punto de la definición de metacognición, de cuáles fueron todos esos primeros autores que la abordaron. Luego estaremos recordando un poco de cómo es todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de cómo se obtiene el conocimiento y por último estaremos ampliando todas las teorías y que hablan de los ritmos y estilos de aprendizaje para luego darle paso también a ese invitado que tenemos el día de hoy, el cual nos va a estar contando su experiencia como docente de la institución educativa José María Córdoba, ubicada en Montería, y el cual cuenta con más de 20 años de experiencia, es decir, tiene la total autoridad para hablar de este tema y también dentro de la experiencia personal, yo como licenciado de educación física, recreación y deportes, y cuáles son todos esos métodos, todas esas estrategias que utilizamos en nuestra práctica docente para poder lograr conocimiento y aprendizajes significativos para nuestros estudiantes. En este primer capítulo de nuestro podcast es necesario abordar la temática desde un principio, hablando del término metacognición, el cual fue acuñado por Flavel en 1976, quien lo definió como ese conocimiento que uno tiene sobre sus propios procesos y productos cognitivos, o cualquier cosa que estuviera relacionada con ellos. En este caso, él decía que se distinguen generalmente dos componentes involucrados en la metacognición. Uno, el conocimiento, y dos, la regulación de la cognición. El conocimiento metacognitivo es aquel que tiene un sujeto sobre sus propios procesos cognitivos y nos indica que existen tres tipos de conocimiento: el declarativo, el procedimental y el condicional. En este caso, el declarativo incluye información sobre el tipo de tarea, los objetivos y las estrategias. El procedimental contiene información sobre la ejecución de variados tipos de acciones y permite, digamos, de cierta manera encadenarlas eficazmente para realizar una tarea. Y el condicional nos dice que especifica las condiciones de uso, de acuerdo con las demandas y objetivos de la tarea. También ayuda a organizar y adecuar los conocimientos declarativo y procedimental a contextos y tareas particulares, lo que hace que una determinada acción sea una estrategia propiamente dicha. Cabe resaltar que el control metacognitivo entonces sería esa capacidad de un sujeto de controlar sus procesos cognitivos cuando los está ejecutando. Incluye el uso de estrategias y regulaciones metacognitivas y también la supervisión del cumplimiento de una meta, que es a donde queremos llegar. Entonces, se habla también de que se distinguen varios procesos. Dentro de ellos, una planificación, dentro de ellos también un monitoreo, una evaluación, una organización para poder lograr todo el objetivo que se busca dentro de la metacognición. Podemos decir entonces que en definitiva la metacognición es un concepto de naturaleza multidimensional que incluye conciencia sobre el contenido del propio pensamiento, un monitoreo siempre activo y un esfuerzo por regular los propios procesos cognitivos y también la aplicación de un conjunto de estrategias para organizar los métodos de resolución de problemas. Entonces se sabe que hoy los especialistas reconocen explícitamente la importancia de la metacognición en la educación y su relevancia también como componente fundamental en los procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque su desarrollo facilita al estudiante un logro de autoconciencia, autorregulación y también esa importancia que obviamente tiene los aprendizajes de nuestros estudiantes. En este caso, como nosotros somos licenciados, estamos al mando de esos procesos de enseñanza-aprendizaje y obviamente tenemos que lograr un éxito estudiantil y eso parte o se llega a eso a partir de todos estos procesos anteriormente dichos, y eso nos ayuda y nos permite a lograrlo de la mejor forma posible. Entonces, a continuación estaremos escuchando un pequeño audio que nos va a también ampliar un poquito este tema de la metacognición. Y bueno, los dejo con el audio, espero que lo escuchen, lo analicen para poder seguir con la otra temática, el cual es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hola amigos y amigas, el día de hoy hablaremos sobre la metacognición. Como primer punto, les diremos qué es la metacognición. Es el proceso por el cual nos hacemos conscientes de nuestro propio aprendizaje, identificamos habilidades, limitaciones, herramientas, conocimientos previos, conocimientos nuevos y los que están en progreso. El autor John Flavel fue uno de los pioneros en el tema y él tenía su propia definición sobre la metacognición en dos factores: el conocimiento de los procesos y productos cognitivos de cada uno y el examen, la regulación y organización de ese conocimiento, es decir, la capacidad de aprender a aprender. ¿Para qué nos sirve?
Son necesarias para la adquisición, el empleo y el control del conocimiento. No solo es importante tener una buena memoria o ser muy bueno realizando operaciones matemáticas, hay que saber organizar estos conocimientos o jerarquizar y secuenciar los procesos de aprendizaje. Las modalidades metacognitivas son los diferentes tipos de metacognición que hay. La metamemoria, conocer nuestras habilidades y la capacidad de relacionar conocimientos previos con los conocimientos nuevos. Metaatención, la capacidad de focalizar la atención en un momento determinado y los factores externos e internos que pueden dificultar el mantenimiento de la atención. La metacomprensión, conocer la capacidad de comprensión que tenemos. Metapensamiento, que es pensar sobre nuestro propio pensamiento. Y todas estas modalidades tienen como objetivo optimizar el pensamiento, la resolución de problemas del aprendizaje. La mente, tanto la metacognición como la teoría de la mente, se refieren al control y a la supervisión del pensamiento de nosotros y de los demás. Algunas personas pueden tener dificultades en este mecanismo superior y regular del pensamiento, causándoles algunos problemas a la hora de realizar tareas cognitivas y comprender a los demás. Metacognición está relacionada con tres tipos de conocimiento. El conocimiento relativo, que consiste en saber de algo desde lo general a lo más específico. El conocimiento procedimental consiste en saber hacer algo. Y el conocimiento condicional permite saber el cuándo y el por qué aplicar los conocimientos adquiridos. Como último punto, les diremos cómo aplicar una estrategia metacognitiva. El paso 1. Conocer los objetivos que quiero alcanzar. Paso 2. Elección de las estrategias. Paso 3. La evaluación de los resultados para ver si cumplió el objetivo deseado. De este modo sabemos cómo aplicar una estrategia metacognitiva. Eso es todo. Gracias por su atención. Integrantes: Carla Citlali Castro Becerra, Diego Iván Flores Talá, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bueno, y después de haber escuchado este audio nos queda claro cuál es la importancia del término de metacognición y lo fundamental que es para un docente saber qué significa y por qué es importante tenerlo en cuenta dentro del proceso académico. Entonces, a continuación estaremos hablando un poco también del proceso enseñanza-aprendizaje como segundo punto, y también tengo preparado para ustedes un pequeño audio el cual explica un poco cómo se da este proceso, y a partir de allí, de lo que escuchemos, de lo que analicemos, pues vamos a estar a continuación realizando una breve reflexión del por qué es importante tener en cuenta todo lo dicho en este audio y todo lo que sabemos según nuestra experiencia para poder llevar a cabo pues un proceso exitoso. Entonces los invito para que escuchen este audio, lo analicen, recuerden un poco ya los conocimientos previos que tenemos a partir de estas teorías, y luego desarrollemos la pequeña reflexión para poder pasar al punto más importante del cual trata nuestro podcast, y es los estilos de aprendizaje y cuál ha sido todas esas estrategias que hemos utilizado en nuestro día a día para lograr un éxito en el conocimiento de nuestros estudiantes. Nuevamente damos la más cordial bienvenida a los internautas que visitan Apuntes Didácticos. El día de hoy abordaremos un tema muy importante dentro de la labor que desempeña el docente, como lo es el proceso de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, definamos cada uno de los elementos inmersos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Definamos proceso. Este es definido como el conjunto de pasos sistematizadamente ordenados que tienen como propósito lograr un fin o meta previamente establecida. Asimismo, definamos enseñanza, la cual es vista como el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Asimismo, la enseñanza es definida como los métodos de instrucción destinados a desarrollar conocimientos en los individuos. Por último, tenemos el concepto de aprendizaje, el cual es el proceso que lleva a cabo el sujeto que aprende cuando interactúa con el objeto y lo relaciona con sus experiencias previas, aprovechando su capacidad de conocer para reestructurar sus esquemas mentales. Con la definición de cada uno de estos elementos, definamos lo que es proceso de enseñanza-aprendizaje. Proceso de enseñanza-aprendizaje es el conjunto de pasos sistemáticamente ordenados que tienen como propósito brindar los instrumentos teórico-prácticos que le permitan al ser humano desarrollar y perfeccionar hábitos, actitudes y conocimientos que se apliquen en el desempeño eficiente de sus actividades. Con esto, queremos que cada una de las personas que visitan nuestra página fije una posición sobre la definición del proceso de enseñanza-aprendizaje y su importancia dentro de las labores que desarrolla el docente. Con esto finalizamos la clase de hoy. Hasta una nueva oportunidad. Entonces, a partir de este audio desarrollemos la reflexión, y la reflexión está más que clara, que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso que requiere ser significativo. Estos procesos deben ser estudiados, deben ser desarrollados, pues deben tener como objetivo los estudiantes. También debe incluir, obviamente, la construcción de unos modelos que sean oportunos para ellos mismos. Con todo ello, pues se aplicarían dichos métodos o proyectos para así lograr que este aprendizaje sea óptimo. Pues obviamente, a partir de allí, nuestros estudiantes o las personas que están siendo parte de este proceso van a desempeñar competencias bastante complejas con base a la realidad, y esto le permitirá poder aplicarlas, y obviamente que todo sea favorable basándose en dicho conocimiento, que esto les permita poder resolver problemáticas a lo largo de su vida. Entonces, ahora sí lleguemos a la temática más importante, de la cual obviamente fue necesario realizar este previo, y ahora sí podemos pasar a hablar directamente de cuáles son esos estilos de aprendizaje que se han hablado a lo largo de la historia, y más adelantico ya tendremos la intervención de nuestro invitado, el cual va a estar contándonos la experiencia de él como docente, y mi persona, que también estará hablándoles un poco de cómo ha sido también esta gran experiencia, de esta linda labor de ser docente de institución educativa. Listo, entonces hablemos de qué son los estilos de aprendizaje. ¿A qué se refieren los estilos de aprendizaje? Se refieren pues a esas preferencias y habilidades de los individuos cuando se trata de aprender una nueva información.
Según el autor John Kotter, pues cada persona tiene un estilo de aprendizaje individual. Dice que no hay dos personas que aprendan exactamente de la misma manera. Pues a través de lo que se ha hablado y las teorías y los estilos que se han desarrollado a través del tiempo, se habla de que existen tres categorías: el visual, el auditivo y el kinestético. Cada individuo pues obviamente tendrá un estilo de aprendizaje dominante con el que se sienta más cómodo, pero también pasa que muchos tendrán algunos elementos de los tres estilos. Pues a continuación pues obviamente vamos a hablar de cada uno de ellos y de cómo aprenden las personas dependiendo de cada estilo de aprendizaje. En este caso, el aprendizaje visual se refiere a la preferencia de algunas personas por procesar y comprender la información a través de imágenes, gráficos, diagramas, representaciones, valga la redundancia, visuales. Las personas con un estilo de aprendizaje visual pues obviamente tienden a retener mejor la información cuando se les presenta de manera visualmente atractiva y bien organizada. Según Richard Felder, que es un reconocido ingeniero y educador, nos dice que los estudiantes visuales aprenden más fácilmente y recuerdan mejor la información cuando se les presentan diagramas, gráficos, esquemas y demostraciones visuales. Pues obviamente estas personas encuentran más efectivo el uso de mapas mentales, imágenes, colores, presentaciones visuales para asimilar y así recordar conceptos. Siguiendo con el estilo de aprendizaje auditivo, pues obviamente este se centra con la presencia de algunas personas que procesan y comprenden la información a través de la escucha y el sonido. Pues las personas con este estilo de aprendizaje aprenden mejor cuando se les presenta la información de forma oral, a través de explicaciones verbales, también pues conferencias, discusiones y actividades de aprendizaje auditivas. En palabras de Neil Fleming, educador y autor del modelo BARC, los estudiantes auditivos aprenden más fácilmente y retienen mejor la información cuando se les da la oportunidad de escuchar y discutir la información en lugar de leerlas. En resumen, pues estas personas encuentran más efectivo el uso de grabaciones de audio, como lo es este podcast, que puede ser una buena estrategia para utilizar con estas personas que tengan este estilo de aprendizaje. ¿Cuáles son las características más comunes de las personas con un estilo de aprendizaje auditivo? Pues obviamente la presencia o la preferencia por la audición, el recuerdo de información auditiva, el aprendizaje a través de la conversación, o sea, participar en discusiones, debates, y también la preferencia por la música y los ritmos. Bueno, y también el aprendizaje kinestésico, que también es conocido como aprendizaje táctil. En este caso, este es un estilo de aprendizaje caracterizado por una preferencia por el movimiento físico y la participación. Las personas con un estilo de aprendizaje kinestésico aprenden mejor cuando pueden participar activamente en actividades prácticas, también manipulando objetos y experimentar directamente con su entorno. Según David Cole, psicólogo y teórico del aprendizaje, de lo que hablamos cuando hablamos de la metacognición, los estudiantes kinestésicos aprenden más fácilmente y retienen mejor la información cuando pueden realizar actividades prácticas, tocar, experimentar directamente con los objetos. Estas personas encuentran más efectivo el uso de demostraciones prácticas, juegos de roles y experimentos físicos, en este caso pues obviamente para asimilar y recordar conceptos. Dentro de las características más comunes de estas personas con este estilo de aprendizaje se incluyen la necesidad de movimiento y actividad física, que pues obviamente es lo concerniente a mi área de la educación física, la recreación y el deporte. También el aprendizaje a través de la experiencia directa, de la coordinación entre el cuerpo y la mente y la necesidad de interacción física. Entonces me siento completamente identificado con este estilo de aprendizaje dentro de mi labor docente, pues también siento que este es el estilo de aprendizaje que me caracteriza y gracias a esto puedo también transmitirlo a mis estudiantes, pues que les predomine este estilo de aprendizaje, pero aún así tratando de buscar estrategias para aplicar a todos los estudiantes sin importar qué estilo de aprendizaje tengan, pero siempre pues me siento completamente identificado y con una conexión muy grande por las personas que obviamente tienen este estilo de aprendizaje y lo utilizan como su estrategia para generar conocimiento. Orientación hasta mi casa te trae estilos de aprendizaje. ¿Sabías que no existe una única manera de aprender? Cada persona utiliza su propio método o estrategia para aprender, su preferencia para percibir la información del exterior. A esto se le llama estilo de aprendizaje. El modelo BARC establece 3 categorías según estilo de aprendizaje. Estilo visual. La persona visual entiende el mundo tal como lo ve, aprende mejor cuando lee o ve la información, recuerda mejor con iconos, dibujos y colores, piensa en imágenes. Cuando recuerda la información, no hace también imágenes, transforma las palabras en imágenes. Estilo auditivo. La persona auditiva organiza la información de forma secuencial y ordenada. Le cuesta concentrarse si hay ruido. Tiene gran capacidad de organizar mentalmente sus ideas. Tiene habilidad para los idiomas, recordar ritmos y letras de canciones. Recuerda explicaciones e información recibida oralmente. Estilo kinestésico. La persona kinestésica asocia la información a movimientos del cuerpo y sensaciones. Gesticula mucho, se truca y toca constantemente a los demás. Requiere hacer las cosas, ponerlas en práctica. Considera importante sentir comodidad. Y necesita moverse mucho, los pies, las manos, hacer garabatos. Los estilos de aprendizaje tienen grado distinto de desarrollo. Es decir, entre más utilices un estilo de aprendizaje, más lo desarrollarás. Y entre menos lo utilices, menos lo desarrollarás. Identificar tu estilo de aprendizaje predominante es fundamental, ya que conocer la forma en que aprendes te permitirá a la hora de estudiar elegir técnicas adecuadas según tu estilo. Te invitamos a completar el test para que identifiques tu estilo de aprendizaje predominante. A continuación, la intervención de nuestro invitado
el cual estará dando respuesta a 2 preguntas que le estaremos planteando y obviamente irán acorde a la temática que estamos manejando dentro de nuestro podcast. Entonces las preguntas son las siguientes. En primer lugar, ¿cómo aprenden sus estudiantes? Y en segundo lugar, ¿cómo logra identificar los estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes? Entonces le cedemos la palabra a él. Después de su participación estaré realizando una reflexión final dentro de mi experiencia y una conclusión para el cierre de este capítulo de nuestro podcast, el cual espero que obviamente haya sido de gran beneficio para su conocimiento y también haya sido importante para afianzar el conocimiento entre todos de la tarea que estamos realizando como docentes de aula. Buenas tardes, agradezco esta invitación a exponer un poco de mi experiencia como docente. Mi nombre es Ariosto Mangones, trabajo en una institución acá en Montería, en la institución educativa José María Córdoba. Como docente de esta institución, mi desempeño en el área de ciencias sociales. Se busca para mejorar la calidad de la educación estrategias que garanticen el buen aprendizaje de los educandos. Las estrategias que se utilizan y en los diferentes ritmos de aprendizaje, pero primero que todo tenemos que identificar los diferentes ritmos de aprendizaje porque existen variedades de pensamiento en una institución que es tan numerosa los estudiantes. El maestro trata siempre de hacer un diagnóstico. Nosotros como docentes tenemos que hacer un diagnóstico para así mirar qué estudiante se le hace más factible esa aprehensión del conocimiento a través de la parte visual, ya sea a través de videos, a través de ciertas estrategias que utiliza el maestro en clase. Pero también debemos identificar que existen estudiantes que no solamente la parte visual, sino que son auditivos, a través del sonido, a través de pronto de la escucha. Y además podemos encontrar estudiantes que aprende haciendo, o sea, a través de la experiencia, de que construye el conocimiento y van aprendiendo a través de esa situación. De acuerdo con la pregunta cómo aprenden los estudiantes, pienso que mi experiencia como docente de tantos años, veo que hay diferentes ritmos de aprendizaje en el conglomerado de estudiantes que tenemos en la institución. Es por eso que nosotros utilizamos diferentes estrategias, porque entendemos que existen diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, como el visual, que el estudiante a través de actividades como de pronto mirando un video, de pronto haciendo una cartelera, realizando algunos diagramas, líneas de tiempo. En mi experiencia como licenciado en Ciencias Sociales, a mí me ha dado mucho resultado las líneas de tiempo y los cuadros comparativos. Entonces miramos que esos estudiantes se aprenden, adquieren esa capacidad de aprehensión del conocimiento de esa forma. Pero también debemos tener en cuenta que existen estudiantes que son más auditivos, que les gusta que de pronto se realicen debates en clase, que de pronto les gusta que hagan lectura en voz alta y ellos aprenden ese conocimiento. Y además existen estudiantes que a través de su trabajo en sí van aprendiendo y entonces a través del juego, a través del movimiento, esos son de pronto esa forma de cómo estos estudiantes aprenden el conocimiento. Con relación a la otra pregunta, ¿cómo lograr identificar los estilos y ritmos de aprendizaje? Para identificar algo hay que hacer un diagnóstico. Nosotros hacemos un diagnóstico para ver qué ritmo de aprendizaje o qué estrategias se van a utilizar para que esos estudiantes logren asimilar el conocimiento. Bueno, agradecemos demasiado la participación e intervención de nuestro docente invitado. Y quisiera quedarme con la respuesta que nos dio a la segunda pregunta que se le planteó, y es del cómo lograr identificar los estilos y ritmos de aprendizaje. Él tocó un punto importante y es el diagnóstico. Eso para todo docente de aula es fundamental para poder determinar qué estrategias va a utilizar para sus estudiantes. Entonces, a manera reflexiva y de pronto llegando al cierre de nuestro podcast, quisiera comentar dentro de mi experiencia como licenciado en educación física la importancia de este diagnóstico, aunque toda esa parte a la que me dedico, pues obviamente va más ligada a lo kinestésico, que es la parte de la praxis. Pero aún así, yo en lo personal, a manera de teoría, utilizo otras estrategias, otros métodos que ayuden también a el aprendizaje y a generar un conocimiento pues positivo para mis estudiantes a través de muestras visuales, muestras también auditivas y el trabajo de campo. Es decir, que me caso completamente con los 3 estilos de aprendizaje y esto favorece a la generación de conocimiento de mis estudiantes. Entonces, todo esto a manera de conclusión, quisiera que quedara claro, que quedara pues impregnado en el podcast. Entonces, para eso es importante haber hablado y generado toda esta plática que nos permite llegar a la conclusión de que sin educación no podemos generar sociedad. Entonces, muchas gracias, les agradezco haberse quedado hasta el final y espero que haya sido de total agrado nuestro podcast. Hasta luego.